¿Cómo están amigos de Fuerza Temuco Canal? Una vez más, estamos contentos, estamos felices. Club de Deportes Temuco venció nuevamente, ¿cierto? Y sumó 3 puntos importantes para ascender a la, ¿cierto?, segunda posición de este campeonato del fútbol de ascenso. Está invicto Deportes Temuco, 2 empates, 2 triunfos, y estamos bien en el año 2021. Y como es ya tradicional, le damos la bienvenida a Esteban Araoz Coronado, que está en los comentarios de Fuerza Temuco Noticias. Hola Luis, muchas gracias por la presentación. Sí, tú lo habías dicho, una victoria bastante importante para el Club de Deportes Temuco que con este resultado, con esta victoria ante el conjunto de Magallanes, repite el resultado de la fecha anterior también por lo demás, se mete en la parte alta de la tabla de posiciones y más que nada que esa información que acabo de dar es que la sensación de cómo está jugando Temuco da muchas expectativas, te genera mucho y yo creo que está la conformación de un buen plantel, se está jugando bien y están llegando los goles y eso es también positivo. Así es, así que todo el pueblo aliverde está contento. Hace mucho tiempo que no teníamos buenas noticias de Club de Deportes Temuco. Pero vamos al desarrollo de nuestro programa. Vamos a ver, ¿cierto? Esta placa que ya tenemos ahí a la vista, que es este resultado entre Deportes Temuco, ¿cierto? En calidad de visita frente al cuadro de Magallanes. Tenemos la placa ahí, todo, la apertura del marcador la abrió, ¿cierto?, Yerko Águila, que convierte su segundo gol en el torneo desde los 12 pasos tras, ¿cierto?, lo que fue una falta contra Reiner Castro. Posteriormente, ¿cierto?, aumentó el marcador el jugador Escobar, ¿cierto? Y finalizó todo el jugador que vino desde la banca, Facundo Castro, en el minuto 92. ¿Qué te parecieron en general, Esteban, estos goles y este cometido que tuvo Deportes Temuco en el municipal de San Bernardo? Bueno, eh, es un resultado bastante bueno para que genera confianza al interior del plantel. Según también lo que pudimos apreciar de las transmisiones radiales, fue bastante incisiva la dupla Castro-Escobar, como lo había sido en el partido anterior, así que se está consolidando esa dupla. Finalmente también Carlos Escobar también ingresa como titular. En la primera fecha no había podido estar. Y lo bueno es que también Yerko Águila hace goles, que es un jugador que constantemente está siendo criticado en el equipo. Yo creo que las conversiones le están dando un poquito más de confianza al momento de jugar. Carlos Escobar suma otra pepa más, es importante también destacarlo. Hubo un alza en el nivel de Jimmy Cisterna, así que eso. Y también es bueno que también que el delantero que está peleándole el puesto a Carlos Escobar ingrese y también marque un gol. Así que son sensaciones bastante positivas las que dejó hoy Deportes Temuco. También destacar, me dijeron también que Matías Di Benedetto hizo una muy buena actuación también en la parte de atrás, así que también destacar eso. Así que hoy día todos estuvieron en un gran nivel, no hubo puntos bajos y eso también hay que destacarlo. Así es, ¿qué te parece si vamos a revisar entonces la formación del Club de Deportes Temuco que formó hoy día de color verde, ¿cierto? Tanto en la camiseta como en el pantalón y las medias. Vamos entonces desde la portería con Yerko Urra, que está jugando muy bien. Sí tuvo ocasiones donde tuvo peligro Deportes Temuco, pero mantuvo la valla en cero. La línea de cuatro, entre paréntesis, Club Deportes Temuco repite formación. Equipo que gana repite, dice el eslogan, el dicho, así que estuvo por la derecha Pacheco, los dos centrales, como ya es tradicional, Alegre con Di Benedetto y también Yerko Águila, que se matriculó con un gol desde el tiro penal. Así es, línea defensiva que se empieza ya a consolidar. Yo principalmente lo dije en las dos primeras fechas que por ahí tanto Alegre como Di Benedetto no tenían bastante cohesión en la defensa. Ya en estos últimos dos partidos se ha notado que se ha trabajado bastante en eso. Y bueno, el rendimiento también de Pacheco, que se mantiene también en un gran nivel por la banda derecha y por la izquierda. Yarko Águila sumando buenas actuaciones y también va a estar bastante peleada
la posición esa cuando vuelva de su lesión Brian Viveros, así que a estar atento en la lucha por la banda izquierda. Exactamente. Y otro, cierto, que también están peleando el puesto ahí es Zamorano, que deja por segunda vez consecutiva a Domínguez en la banca, el capitán de Deportes de Temuco, por la derecha, cierto, junto a Sebastián Díaz, casaquilla número 17, los dos que entran con el overall puesto. Muy buenos comentarios de Zamorano, que se está afianzando en ese puesto, a tener cuidado ahí, porque, cierto, eh, Domínguez no se puede quedar ahí, cierto, en la banca, pero aquí como esto es rendimiento, así que Patricio Lira le dio la confianza nomás al joven Zamorano en el enlace como ya es tradicional y capitán por segunda vez consecutiva, el jugador, ¿cierto? Droguet, que en el primer tiempo estuvo un poquito desaparecido, pero después comenzó a tomar los hilos del partido. Así es, como tú bien lo decías, se repite también el medio, como todo la once en el mediocampo. Buenas actuaciones de Sebastián Díaz y Claudio Zamorano. Me parece que estábamos esperando que llegara el momento en que Zamorano se empezara a consolidar y este ya es el momento, dejando en la banca a Sebastián Domínguez. La diferencia entre Zamorano y Sebastián Domínguez es que no es obviamente por criticar a Domínguez, sino que es un jugador que en parte ralentiza bastante el juego y yo creo que lo que apuesta Patricio Lira es generar sorpresa en el rival, salir rápido y es por eso va la mano de Claudio Zamorano, además que hace una muy buena sociedad con Sebastián Díaz que también distribuye bastante, quita bastante y bueno, para todo esto, este juego, este trabajo se realiza para también alimentar a Hugo Droguet, que es quien tiene que generar el fútbol, tiene que ordenar el ataque y también suma actuaciones bastante positivas, así que un mediocampo hoy día todos 10 de 10. Bien, y en la delantera, por la derecha, Jimmy Cisterna, casaquilla número 7, por la izquierda, Reiner Castro, que cada día, ¿cierto?, está evolucionando en su juego. Yo creo que ahí también él está controlando el finiquito del juego. Posiblemente deja de ser protagonista con los goles, pero es protagonista con los pases goles, y eso está siendo muy positivo para el venezolano. Y qué decir de Escobar, que suma su tercer gol en el campeonato, es el líder de los goleadores de Deportes Temuco. Segundo está Yerko Águila con 2, Truquet con 1, lo mismo que Reiner Castro, Guillermo Pacheco y Facundo Castro, que también convirtió en esta jornada. Así es, una delantera que ya se está consolidando y bueno, Reiner Castro también estuvo hoy día muy alto nivel, junto a Carlos Escobar, que es la sociedad que nosotros hemos conocido y también pudimos ver en el partido ante Unión San Felipe. Jimmy Cisterna, que poco a poco se está acoplando. Eh, Hoy, a pesar de que en el primer tiempo estuvo un poco bajo, ya en el segundo tiempo estuvo mejor, así que es una delantera que está generando bastante peligro en los equipos rivales y también está también la condicionante de que está también García en la banca y por el momento eh, se está recuperando, está trabajando, pero en cualquier momento podría remeter y pelear un puesto directamente con Jimmy Cisterna, que es el titular hoy en día jugando como puntero wing derecho. Sí, Damián García lo decía Patricio Lira en su conferencia de prensa, que después vamos a escuchar, que iba junto al equipo a buscar el alta médica. Y de ahí en adelante a preocuparse Jimmy Cisterna por la derecha o cualquier otro delantero, porque hizo mérito el año pasado Damián García, así que esperamos no más que esa lesión quede en el pasado y sea otro delantero que pueda estar disponible para Patricio Lira. Completan la formación, en la banca estuvieron Obregón, Domínguez, como ya conversamos, Gutiérrez, que también ingresó en el segundo tiempo, Daniel Viveros, también estuvo el joven Salazar, que le dieron minutos, entró en el minuto 85 para sumar minutos 21. También estuvo Facundo Castro, que también ingresó y convirtió. Y también estuvo Andrades en la banca, que lamentablemente no ingresó. Eh, Bien por Deportes Temuco, porque está encontrando la formación Patricio Lira y sin que tener que modificar mucho, sin que tener que recurrir al laboratorio, Esteban, porque cada vez que fue al laboratorio parece que estaba cerrado porque no le funcionaba mucho. Sí, sí. Y a pesar de que
tú mismo también nombraste la formación, también la banca. Deportes Temuco se está dando el lujo de dejar a buenos jugadores afuera de la convocatoria, otros también por diversas consideraciones, por ejemplo, por rendimiento, está el tema de Arias, Sebastián Domínguez, no sé si no estuvo, parece, en la situación, Brian Viveros, también, bueno, hay hartos jugadores que también que se han mostrado y que son parte de la cantera, por ejemplo, Gustavo Castro, que fue citado ante Deportes Copiapó, entonces hay varias caras que se van repitiendo, otras que no están en la situación. Por ejemplo, también el tema de Fernando Quirós, así que nada, tiene muy buenas piezas de Deportes Temuco. Y qué decir de Diego Arias también, que también fue una opción el año pasado, de buen cometido, así que Deportes Temuco, aunque Patricio Lira dice en sus declaraciones que tiene un equipo corto, pero igual tiene piezas para mover ahí en caso que algo pueda suceder. El campeonato es largo, pueden haber expulsiones como el año pasado, pueden haber también lesiones y siempre tiene que haber un equipo ahí disponible. Lo otro también dejar claro que se cerró el libro de pases, no hubo más cierto, inscripciones en Club Deportes Temuco, se queda con los jugadores que tiene, apelando cierto a que Brian Vivero se pueda recuperar. También iba viaje a Santiago, tengo entendido que mañana o esta noche para ver cierto su situación de una resonancia, decía Patricio Lira. Y también el otro que está lesionado es que tiene una contunción ósea, es Diego Martín. ¿Encuentras que es un equipo corto, Esteban, o cree que tiene opciones y se la está jugando por recuperar a los lesionados Patricio Lira? Sí, también acotar a que bueno, estaba pronto a debutar el jugador Frank Valenzuela de la categoría sub-19, el defensor central espigado que tenía Deportes Temuco y que también tuvo una contusión, pero ya está recuperándose, así que también era una opción para el primer equipo. Y bueno, si uno lo ve de diversas maneras, Deportes Temuco tiene un buen plantel, tiene muchos jugadores, jugadores que por lo general tienen mucha ambición de jugar, y eso también es importante. ¿Por qué no apostar a buscar un otro jugador formado en casa como Damián García, que mostró un rendimiento superlativo cuando le tocó ingresar? No tuvo mayores problemas en acostumbrarse y acomodarse al planteamiento del juego. Pero yo lo veo hoy en día que no tienen un plantel para nada de corto, incluso teniendo jugadores que están lesionados, que habitualmente pelean puestos, forma de buena manera, son jugadores que tienen experiencia y también se da el lujo de dejar a varios jugadores en la banca y quizás por ahí no ser citados algunos. Así es, ¿qué te parece si vamos a escuchar las declaraciones post partido de este triunfo 3-0 sobre el cuadro de Magallanes del director técnico Patricio Lira? Aprovechamos Vamos. los momentos que nos permitió el rival también, y como bien dices tú, desde el orden y sabiendo que en algún momento a nosotros nos queda una situación de gol, teníamos que aprovechar de buena manera porque seguramente no iban a volver a quedar espacios. En las modificaciones que hizo el rival, que fueron varias, también se fue generando un desorden que nosotros lo supimos aprovechar de buena manera porque estuvimos ordenados y estuvimos atacando esos espacios que nos iba dejando el rival, aprovechando la velocidad de nuestros extremos, finalizando con nuestros delanteros, que también nos pone contentos porque Carlos Escobar y Facundo pueden convertir goles. Y eso a la larga nos dejó con un resultado positivo. Seguramente partido a partido tenemos que ir mejorando. Hay un momento del partido, entre los 10 y 18 minutos más o menos, se nos perdió un poco el balón. Y en el momento que nosotros logramos recuperarlo, tuvimos el control del juego ofensivo. Y cuando no teníamos el valor, tuvimos el control del juego defensivo. El equipo en ningún momento se vio descontrolado ante el ataque del rival. Y eso obviamente que es positivo porque va logrando una madurez en el equipo, en la cual tenemos que seguir incorporando situaciones, subsistemas dentro del mismo juego para no volver un equipo predecible. Bien, ahí estaban las declaraciones de Patricio Lira. Te comento, habla un poco, ¿cierto?, de esto de perder el balón durante un periodo, ¿cierto?, del primer tiempo, lo que habla también un poco del desorden que encontró en el cuadro de Magallanes.
decir que el director técnico, ¿cierto? Nicolás Muñoz, utilizó todos sus cambios en Magallanes, una cosa que no es muy habitual porque cada director técnico va cambiando las piezas una a una, sino que en un momento colocó tres y después colocó dos cambios, agotó todos sus cambios, mostrando yo creo que de alguna forma que estaba molesto con lo que estaba viendo frente a Deportes Temuco y también como una medida, ¿cierto? De manotazos de ahogado, a ver si podíamos recuperar, ¿cierto? Aunque sea descontar un par de goles frente al cuadro Oliverde. Sí, de hecho me llamó un poco la atención el resultado porque Magallanes es un buen equipo, bueno, si bien el entrenador Nicolás Núñez es un entrenador, digamos, que recién está empezando a hacer sus armas, pero venía haciendo partidos interesantes, tiene jugadores interesantes. Miguel Jiménez, destacar, Bastián San Juan, Marco Viskupovic, eh, Mikel Arguinarena también, que hasta hace poco jugaba en Barnechea. Jorman Zapata, que también genera bastante peligro. eh, los dos Pérez en el medio campo, el Pupi Vázquez, y en la banca tenía a Braulio Leal, a Thomas Jones, jugadores que en otros equipos quizás serían titulares, así que eh, me sorprendió un poco el resultado. Yo creo que Magallanes hizo un papel digno, pero Deportes Temuco fue bastante inteligente, supo jugar el partido y terminó pasándole por encima en el marcador. Así es. También recordar que tenemos cierto tarjetas amarillas. El mismo Carlos Escobar suma su segunda tarjeta amarilla. Hay que tener cuidado de eso. El campeonato es largo. A veces llegan cierto el hecho de la sanción de las 5 tarjetas en momentos medios complicados, sobre todo cuando Deportes Temuco necesita muchas opciones, sobre todo en el ataque. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la fecha número 4 que jugó Deportes Temuco? Primero, todo Vamos. comenzó con Universidad de Concepción 3 y Rangers 2. Rangers no hace pie en este campeonato, venía muy bien y Universidad de Concepción en calidad local se queda con los 3 puntos. Sí, ese fue un partidazo que se jugó en Collao. Y como tú bien decías, Ranger no puede volver a sumar de a tres. Sumó las dos primeras fechas y también por ahí en la semana había perdido ante Deportes Copiapó, ahora vuelve a perder ante la UDEC, que ya empieza a sumar, a mostrar buen fútbol y con nombres bastante interesantes. Me da la sensación, eso sí, de que Rangers puede dar mucho más y, y- y eso también yo lo pude ver en el partido porque inmediatamente de que la UDEC hace el gol, el tercero, inmediatamente Rangers descuenta y fue más que nada por un tema de reacción. Pero sí está el de Rangers, tiene un muy buen plantel y yo creo que con el pasar de las fechas van a ir acomodándose un poco más y van a empezar a pelear en la parte alta. Exactamente. Otra, yo diría que la sorpresa de esta fecha fue el triunfo por 1-0, cuenta mínima de Santa Cruz frente a Puerto Montt, que venía derechito, si bien mantiene la primera posición, pero ya pierde, ¿ah? Sí, fue sorpresa completamente ese resultado, aunque se armó bastante bien Santa Cruz, tiene jugadores como Albano Besica, el mismo Joaco Aros, Cristóbal Vergara, que también llegaron de Temuco, y es un plantel bastante interesante. Yo creo que este año van a apostar a algo más que pelear el descenso como fue el año pasado. Exactamente, y ya lo dijimos, lo vivimos hoy día, Magallanes 0, Deportes Temuco 3, asciende a la segunda posición gracias a este triunfo de Deportes Temuco. Barnechea gana por 3-1 al cuadro de Deportes Iquique. Iquique era uno de los llamados a ser protagonista de este campeonato y mira dónde está, casi en el fondo de la tabla. Sí, sí, ese es un resultado también que uno, mi gato. Bueno, ese deporte sí que es uno de los casos que también llama bastante la atención. Eh, Tempranamente ya iba perdiendo 2-0 ante Barnechea y finalmente no pueden ganar. Tienen un buen plantel, gran parte de esos jugadores estuvo en la primera división, mostraron buenos rendimientos antes del descenso, así que se extraña, incluso están colistas por sobre otros equipos como Lautaro de Win, que no podía jugar. Entonces, así de grave es la situación de Deportes Iquique
y por lo que le he podido ver yo, no juega para nada de mal, pero tiene muy poca efectividad. Si es Deportes Copiapó 2, Santiago Morning 2, repartieron puntos, ¿cierto? El cuadro de Copiapó y Santiago Morning. Sí, sí, ese partido también se jugó en paralelo al de Barnechea. Un resultado que no influye bastante en la tabla, eh, pero es bueno que esos equipos empiecen a quitarse puntos entre ellos, a enredar puntos y bueno, es muy positivo también el empate y el punto para Santiago Morning que fue a visitar el norte. Sí, y sale del fondo de la tabla Unión San Felipe, que había sido la víctima de Deportes Temuco, frente a un San Luis que venía, ¿cierto? No diríamos que tan bien, pero estaba luchando por sumar puntos. Así que bien por Unión San Felipe, que ya deja el fondo de la tabla. Sí, esa es buena victoria de San Felipe. Ese es un clásico allá en la quinta región, de vecinos creo que estuve leyendo. Buena victoria. Por fin logró sumar de 3 puntos. El equipo de Unión San Felipe, como también lo veníamos diciendo en el programa anterior, que no es un equipo que no es un equipo que juega extremadamente mal, sino que por ahí, por temas de quizás desconcentración, le pasa bastante la cuenta. Y también así lo hemos visto a lo largo del campeonato, así que muy buena victoria ante un San Luis que es bastante complicado. Ya supimos lo que juega acá en el Decker y también cómo se le plantó en la tercera fecha a Puerto Montt en una cancha bastante difícil. Y bien, y el último partido que ya terminó hace muy poco, empataron nomás, ¿cierto? 1-1 Cobreloa con el cuadro de Coquimbo Unido. ¿Qué te pareció ese empate? Sí, un resultado bastante justo, lo estaba viendo antes del programa. Fue bastante parejo el partido. Eso sí, Cobreloa no puede sumar de a 3. Eh, pero se nota un alza en el rendimiento del equipo vino ante un rival complicado como lo es Coquimbo Unido, eh, que también tiene importantes jugadores, un entrenador bastante importante dentro del medio como lo es Héctor Tapia. Y bueno, yo creo que por la clase de partido es un punto ganado para ambos equipos. Así es, Esteban. Entonces, ¿qué te parece si vamos a revisar la tabla de posiciones jugada ya 4 fechas de este campeonato de ascenso? Como ya lo dijimos, al tope de la tabla está el cuadro de Puerto Montt con 9 unidades y con una diferencia de +2. Deportes Temuco, que se ve muy bien ahí en el segundo puesto, con 8 unidades +6. Recordar que el año pasado, con esa goleada que sufrió Deportes Temuco, siempre estaba Pato Lira preocupado de lo que iba a ser la diferencia negativa de goles, que yo creo que llegó como hasta los últimos partidos y ahí pudo recién tener una diferencia positiva. Así que de todos los que están en las primeras posiciones, Temuco es la que tiene mejor cantidad, ¿cierto?, de puntos o diferencia positiva. Universidad de Concepción, 8+3 en el tercer lugar. Coquimbo, llamado a ser protagonista, está en el cuarto lugar con 8+2. Santa Cruz, que hoy día, ¿cierto? Le puso ahí un stop a cuadro de Puerto Montt, tiene 7 unidades +3. San Marcos de Arica en el sexto lugar con la misma cantidad de puntaje y misma diferencia de goles. Barnechea 6+2 y el cuadro de Rangers 6+1, lo mismo que Deportes Copiapó, que solo tiene 5 unidades. Ahí revisamos de la posición número 1 hasta la posición número 9. ¿Qué te parece la tabla? ¿Qué proyección podríamos tener con estos resultados? Sí, que bueno, en primer lugar Puerto Montt que siempre empieza bien en los campeonatos, eh, está en la parte alta, con un proceso nuevo, después está Temuco, eh, San Marco de Arica también ha demostrado buenas actuaciones y por eso también está en la parte alta, Coquimbo Unido que en estos últimos partidos hasta el debe, que es un candidato serio a ascender, Rangers también que está bastante al debe, pero lo bueno es que Deportes Temuco no ha perdido, no ha perdido y todo suma, ya sea un empate, una victoria, así que es importante que Deportes Temuco por el momento no haya perdido, que sea uno de los equipos que todavía sigue invicto, así que es motivante y también da mucho para ilusionarse en lo que sigue y en lo que resta de campeonato.
Así es, se completa la tabla de posiciones Magallanes, lugar número 10, Unión San Felipe, lugar número 11, en el lugar número 12 Santiago Morning, 13 para Cobreloa, lugar 14 para San Luis de Quillota, lugar número 15 para Lautaro de Buin sin jugar, igual no está en el fondo de la tabla, y uno sí que está en el fondo de la tabla, sorpresa, ¿eh? Club de Deportes Iquique, que venía a ser protagonista junto con Coquimbo y un par de equipos más, entre ellos Deportes de Temuco. Lamentablemente, Iquique está en el fondo de la tabla, Esteban. Sí, lo veníamos diciendo, dijimos anteriormente que Iquique no juega mal, pero le falta mucho finiquitos. Y bueno, también se remonta a lo que fue el partido del Clásico del Norte ante San Marcos de Arica. Deportes Iquique iba ganando el partido, tuvo para ponerse en ventaja 2-0 y finalmente Arica se lo terminó dando vuelta. Y bueno, ese partido pudo haberse liquidado anteriormente si, si, por ejemplo, bueno, no voy a decir el apodo porque por ahí se puede enojar, Álvaro Ramos hubiese concretado el gol, una de las dos ocasiones que tuvo claras para anotar. Así que es bastante llamativo lo de aquí, que tiene también a Gustavo Lorenzetti, Juan Pablo Miño, Mauricio Centeno, jugadores de vasta experiencia en su plantel y por ahí no se entiende mucho que estén peleando en la parte baja de la tabla. Exactamente. ¿Qué te parece si revisamos la programación del próximo partido para Deportes Temuco? Ya la tenemos, por supuesto, en pantalla. Fecha número 5. Club de Deportes Temuco va a enfrentar al cuadro de Santa Cruz. Ambos vienen de ganar frente a sus respectivos rivales y va a ser este partido televisado a través de TNT Sport el día lunes 10 de mayo a partir de las 18 horas en el Estadio Bicentenario Germán Becker. ¿Qué nos puede traer este partido, cierto? Donde vienen dos equipos que vienen en alza y Deportes Temuco podría consagrar, ojalá, un resultado positivo que lo siga haciendo o permanecer como equipo invicto. Así es un buen equipo, está muy bien conformado este Santa Cruz. Tenemos bastante caras conocidas ahí. Hablamos de Joaquín Aros, de Cristóbal Vergara, tiene otros también jugadores provenientes de Rangers, Diego Pessoa, Albano Besica y Esteban Flores también, que jugó cerca del año 2010, por ahí en aquellas temporadas en Deportes Temuco, y que no es el mismo equipo de la temporada pasada, sino ahora realizaron una muy buena inversión y ahora lo más probable apuestan a meterse en zona de liguilla. Así que, eh, y eso también se pudo ver ante Deportes Puerto Montt, el partido que jugaron en condición de local. Así es, así que vamos finalizando esta parte de nuestro programa, el bloque del fútbol de ascenso, pero no podemos dejar, cierto, de lado al equipo femenino de Deportes Temuco, que tuvo su debut en este campeonato 2021 y que lamentablemente no le fue muy bien. No sé si fue sorpresa o no, pero sabíamos que iba a enfrentar quizás a uno de los mejores equipos, tanto de este grupo B como también del grupo A. Lamentablemente pierde por 0-9 goles. El único, yo diría, consuelo que tiene Deportes Temuco es que hubo otro equipo que perdió por más, que fue Puerto Montt, que perdió por 11-0. Pero Deportes Temuco, este Deportes Temuco yo diría que es un equipo que está en formación. Le faltaron varias jugadoras que estaban participando el año pasado, pero también Esteban nos hace recordar cómo le fue en el debut del año pasado también y cómo le fue en general en el campeonato 2020, donde también terminó colista, último lugar de Deportes Temuco en el campeonato de fútbol femenino 2020. Esperamos que este año sea mucho mejor, pero queda mucho por hacer, Esteban. Sí, bueno, como también lo veníamos comentando el programa pasado, en la previa al inicio del campeonato, se le fueron muchas jugadoras importantes a Deportes Temuco. Javiera Díaz, Cristian Muñoz, que partieron a Arturo Fernández Vial, Consuelo Barrocal, la Católica, Camila Moraga, que nos sigue. Por ahí también me extrañó no ver a la Javi Payán el pasado
fin de semana, el domingo. Así que son jugadores que, que fueron importantes en su momento en Deportes Temuco. Deportes Temuco, digamos las cosas como son, cuando el campeonato se jugaba por zonal, dominaba. Pero ahora que se está jugando ya a nivel nacional, le cuesta bastante. Y, y eso, bueno, para ya empezar con el informe de lo que fue el partido, fue una derrota 9-0 ante un rival de peso y poderío internacional. Viene de ser un equipo que estuvo entre las cuatro mejores de la Copa Libertadores, o sea, entre las cuatro mejores de América, así que no es algo menor. Y fue una derrota dolorosa, pero esperable por ahí, quizás no con tanta diferencia de gol como se dio. Abrió la cuenta en el minuto número 23 del primer tiempo Yesenia López, aumentó en el 27 Natalia Cayupán, después, minuto 31, volvería a anotar Yesenia López, 36 nuevamente Natalia Cayupán, después y finalizando el primer tiempo, el minuto 42, Michelle Olivares estructuraba un 5-0 terminada la primera parte. Y en el complemento, en el minuto 67 y 86, Bárbara Sánchez colocaba hasta ese momento 7-0. Minuto 89, lanzamiento penal Emma González, joven jugadora de Universidad de Chile de 14 años. Y en el minuto 90, Macarena Dasme estructuraba definitivamente el 9-0 para esta Universidad de Chile que viene bastante bien. Está llamada a ser uno de los candidatos a pelear en el campeonato femenino, junto a Santiago Morning, Colo Colo, Palestino también, que son buenos equipos y siempre nos ofrecen buenas actuaciones. Otra cosa que quiero agregar es que eh, eh, se reestructuró un nuevo equipo, un nuevo cuerpo técnico. De hecho, hasta hace algunos días yo me enteré que hubo un cambio en el cuerpo técnico de entrenadores. Hablamos del nuevo entrenador Mauricio Sanz, que tiene experiencia en fútbol femenino, en Deportes Puerto Montt, en fútbol masculino dirigiendo a Provincial Osorno hace un tiempo atrás. Y, y llega a hacerse cargo de este equipo con la misión de renovar el equipo, integrar jugadoras más jóvenes. Es un proyecto a largo plazo y también es interesante todo esto. También este proceso conllevó de que algunas chicas que estaban en el plantel tuvieron que dejar el plantel y, y básicamente eso, un proyecto nuevo y esperemos también que resulte de la mejor manera para el Deportes Temuco femenino. Bien, estuvimos en el estadio Germán Becker ese día. Había poca cobertura. Bueno, si bien el partido se estaba transmitiendo también vía streaming, pero estuvimos ahí en situ en el estadio Germán Becker. Te confirmo la alineación de Deportes de Temuco. Formó con Casor en la portería, lateral por la derecha Romero, dos centrales Molina e Ibáñez y Del Mar por la izquierda. En la zona media estuvo Hernández, Padilla y Rapimán. Y en la delantera la capitana Torres y también la jugadora Lepe y Basualto. Y en la banca estuvieron esperando cierto su oportunidad para ingresar la jugadora Guzmán, Becerra, Salgado, López, Saavedra, Delgado y Vázquez. Las dirigidas de Mauricio Sanz. La impresión que me dio ahí, porque a veces por televisión o el streaming a veces engaña un poquito, es que el equipo, ¿cierto? Duró harto para que se pudiera abrir el marcador porque podía haber sido una planadora Universidad de Chile, pero las jugadoras tuvieron mucha garra, la cancha estaba pesada, estaba jabonosa, había llovido el día anterior y no son cosas para, ¿cierto? Para de alguna forma justificarlas, sino que me llamó la atención que lo que no había de técnica, de lo que no había como organización por ser un equipo joven o equipo nuevo, lo tuvieron de garra y eso no se puede merecer a jugadoras de Deportes de Temuco. Eh, Eso sí que cuando el mismo Universidad de Chile comenzó a manejar el balón y comenzó a tocar, es cuando fue superior a Deportes Temuco, porque en el 1-1 Deportes Temuco se mostró bastante cierto a nivel de la Universidad de Chile, aunque hay mucha diferencia, tú lo dijiste,
vienen de jugar campeonatos distintos y Deportes Temuco recién se está armando con muchas figuras que están fuera. Y hablando de las figuras que están afuera, como a ti te llamó la atención Javiera Payán que no estaba, a mí también. Conversé con ella, no tenemos el audio, pero sí conversamos vía mensaje de texto. Me confirma Javiera Payán que está lesionada y que está esperando ciertos resultados de algunos exámenes. Y también le pregunté por Alejandra Betancourt, que también participa, ¿cierto? O ha sido tradicional jugadora de deporte de Temuco. Me dice que tiene un 15 de tobillo, que la tiene lamentablemente lesionada y fuera del equipo. Así que yo creo que recuperando esos dos elementos y algunos más, Deportes Temuco podría, ¿cierto?, comenzar a mejorar ahí su rendimiento como equipo, aunque también está formando parte de un equipo que, o sea, de un grupo que no es fácil para Deportes Temuco. Sí, sí, también forma parte de que hay mucha diferencia desde cuando empezó a entrenar y a preparar el partido un equipo y el otro. Por ejemplo, la Universidad de Chile viene con rodaje desde enero, febrero, por ahí jugó Copa Libertadores, así que eso también le sirvió de rodaje. Mientras tanto que por temas también administrativos, Deportes Temuco tuvo algunas demoras en temas de entrenamiento, porque obviamente hay todo un proceso con esto de la pandemia. eh, de hecho, eh, el club tiene que mandar la nómina a la NFP después tiene que mandársela al Ministerio del Interior y después el Ministerio del Interior se la reenvía nuevamente a la NFP y ahí también se generan los salvoconductos para poder ir a entrenar. Y de hecho, por eso mismo se suspendió un partido de primera división, creo que era de Deportes Iquique, con Antofagasta, eh, no se pudo jugar debido a que las chicas no tenían entrenamiento en el cuerpo. O sea, puede haber que hayan tenido entrenamiento, pero no lo suficiente para un partido. Así que por ahí, y también esa fue la explicación en parte que dio el entrenador a otro medio de comunicación, que básicamente hubo grandes problemas por ese tema. Así es, sí, te confirmo enseguida. Se suspendieron dos partidos, uno del grupo A y uno también del grupo B, donde está Deportes Temuco. El de Deportes Temuco es Deportes Antofagasta versus Cobresal, que no se Ahí está. jugó, suspendido. Y en el grupo A se suspendió el partido entre Deportes Iquique y Santiago Morning. Esos fueron los 12 partidos que no se suspendieron y qué bueno que tú nos entregas esa información de detalle por cuál fue la causal de la suspensión. Sí, sí, y también aprovechando que nombraste a Cobresal, será el próximo rival de Deportes Temuco femenino el próximo día sábado a las 11 de la mañana, sábado 8 de mayo, en el complejo Amador Donoso, así que esperemos que Deportes Temuco logre sumar de a tres en una cancha que comúnmente logra sacar buenos resultados, incluso victorias, así que va a ser un lindo desafío para las albiverdes y también para muchas de las jugadoras que se están recién integrando al plantel. Exacto. ¿Qué te parece si revisamos la tabla de posiciones del grupo B, donde participa el Club de Deportes Temuco Femenino? Es liderada en este momento, jugado un partido ya por Universidad de Chile, que tiene la diferencia de los 9 goles que le convirtió a Deportes Temuco. Palestino en segundo lugar con 3 unidades más 3. En el tercer lugar está el cuadro de Viña del Mar, Everton de Viña del Mar con 1 unidad, con diferencia cero, igual que Audax Italiano, porque fue ese partido que empataron, si no me equivoco. Cobresal, como lo dijimos, tiene 0 unidades porque no ha participado por su partido suspendido, igual que Antofagasta, que está en el sexto lugar. Y aquí me llama la atención a la Universidad Católica, que pierde por 3-0 frente a Palestino, si no me equivoco, y está en el lugar número 7 y todos cierra la tabla Deportes Temuco Femenino con 0 puntos y con menos 9. Si Deportes Temuco logra dejar en este campeonato el fondo de la tabla, ya sería algo positivo de Esteban, aunque sea muy mezquino pensarlo de esa forma, pero yo creo que lo más realista en este momento. Sí, sí.
Pero bueno, hay que estar atento también al transcurso de los partidos, de la tabla. eh, y bueno, es un proyecto también el de Deportes Temuco que está recién surgiendo. Se está trabajando en conjunto con la gerencia deportiva. Y esperemos también que resulte todo bien, porque vamos a ver cómo se va a definir el tema, si hay descensos en el campeonato, así que hay mucho por definir ahí. Exactamente. Colocamos la placa entonces del próximo partido de Deportes de Temuco. Tú lo anticipabas este día sábado 8 de mayo en el complejo Amador Donoso. Exactamente a partir de las 11 de la mañana, el cuadro de Cobresal enfrenta a Deportes Temuco en la fecha número 2. Esperamos también exista la cobertura del streaming, si es que no hay algún canal de televisión local, para poder ver el desempeño del cuadro de Deportes Temuco y si Temuco también ha recuperado a esa fecha algunas de las jugadoras importantes del año pasado, porque los nombres que vimos en esta formación, Esteban, eran muchos nombres nuevos para nosotros. Sí, de hecho, como que hice el balance después que terminó el partido y de jugadores que uno conocía o ya tenía conocimiento, había visto antes. Del total, entre banca y titulares, habrán unas 7 u 8 jugadoras que conocíamos. Por ejemplo, Camila Casor era la portera alternativa, que también hizo una muy buena actuación, atajó un penal de hecho, así que es importante eso. También de Francisca Romero, que se integró hace poco también al equipo. De hecho, jugó algunos partidos en la temporada pasada y que se está haciendo ahora con la banda derecha. En el medio campo teníamos a Rapimán, a la Javi Torres, que ahora asume como capitana del equipo, que igual da alegría ver a la Javi Torres como capitana. Y, y algunas jugadoras más, por ejemplo, el caso de Rocío Becerra, que estaba en la banca, que también me extrañó un poco. Y, y bueno, son muy pocos los nombres conocidos, caras conocidas. Y, y también algunas caras que tuvieron que dejar el proyecto porque no estaban consideradas por el entrenador, según también lo que yo pude saber en conversación con una persona cercana al plantel. Así que eso es lo que les puedo contar. Y nada, hay que tener fe y esperar que resulte todo bien. Así es. Bueno, comenzamos a despedirnos, agradecidos por su preferencia. Vemos las visitas en YouTube, también vemos los comentarios. Gracias por estar siempre siguiendo a Fuerza Temuco Noticias. Te agradecemos a ti también, Esteban. Gracias por estar junto a nosotros una vez más y por aquí entregarnos ciertos tus comentarios sobre tanto el fútbol femenino como el fútbol de ascenso. Muchas gracias, Luis. Y nada, esperemos que ya el próximo partido también podamos entregar noticias positivas tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Así es, nos comenzamos a despedir. Que estén muy bien. Muchas gracias por estar junto a Fuerza Temuco Noticias.